Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Justamente en el Congreso, a través del Pleno, se verá si se autoriza o no a la presidenta Dina Boluarte a viajar a los Estados Unidos del 1 al 4 de noviembre. Y también tendremos, obviamente, una discusión sobre la situación económica del país y la inseguridad ciudadana. Bueno, nuestra primera invitada está aquí en los estudios de RPP, es Giovanna Peñaflor, perdón, encuestadora, analista política, ella es gerenta general de IMACEN, empresa encuestadora. A Giovanna le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por su visita. ¿Cómo está, Giovanna? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, a ver, empecemos analizando diversos temas y entre ellos... no sé si usted considera pertinente que en este momento la presidenta del Perú viaje a los Estados Unidos, tomando en cuenta que tenemos aquí una serie de problemas graves, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, el tema también de la recesión económica, pero tomando en cuenta también resultados que ella ha tenido en otros viajes. ¿Es conveniente que viaje la presidenta o no? Bueno, realmente ha habido muchas críticas por su viaje anterior, por lo poco, digamos, efectivo de esos viajes. Hay que entender que en general los viajes de los presidentes de un país tienen que tener agendas muy concretas, ¿no? Muy puntuales, porque claro, pueden ser muy productivos o improductivos de acuerdo a la calidad de la agenda, de acuerdo a la imagen exterior del mandatario. Aquí hay que tener en cuenta que en el caso de Dina Boluarte, de la presidenta Dina Boluarte, no solamente tiene problemas de imagen internos, sino también externos por las acusaciones que tiene con el tema de derechos humanos. Entonces estamos hablando de una presidenta que no necesariamente pareciera que beneficia al país yendo afuera, sino que más bien está haciendo, pensando o en términos personales, individuales, en su agenda personal, o simplemente porque pareciera que ya le gustó salir del país, ¿no? Es decir, y tiene en ese sentido el aval del Congreso. Yo creo que son dos los motivos por los que hasta tres por los que no debería ir. Uno, porque su primer viaje fue muy cuestionado en términos de costos y en relación costo-beneficio. Dos, porque no parece tener una agenda lo suficientemente importante para el país. Giovanna, tiene, según el embajador del Perú en los Estados Unidos, tiene ya una cita bilateral con Joe Biden. Bueno, vamos a ver si se concreta ese tema, pero no solamente es que tenga la reunión, sino para qué. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la agenda que va a tratar? Ahora, ¿qué es lo que se va a plantear? ¿No? Porque, digamos, si no, puede ser una visita protocolar. No olvidemos que además en el caso de Estados Unidos hay mucha preocupación por el tema del puerto chino, ¿no es cierto? Y probablemente por eso pudieran tal vez conseguir el tema de la cita. Pero ¿cuál es el interés del Perú? ¿Qué es lo que va a buscar para el país? Eso sería bueno que lo diga y que lo señale, ¿no es cierto? Sí, Giovanna, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde Trujillo. Y más allá de los objetivos que ella se puede plantear, ¿cómo le están afectando estos viajes para los indicadores de su aprobación o desaprobación de su gestión al interno acá en el país? Porque tiene que haber algún sentido, hay que encontrar algún sentido y explicación para que ella pueda planificar estos viajes, ¿no? Varios, que ya son los últimos. Bueno, en realidad los niveles de desaprobación de la presidenta siguen manteniéndose muy elevados, ¿cierto? No es la primera vez que nosotros tenemos un presidente con bajísimos niveles de respaldo. Ocurrió en el caso de Alejandro Toledo, pero en ese momento las condiciones eran diferentes. Incluso la posición mayoritaria de la prensa hacia Alejandro Toledo era mucho más dura, mucho más crítica de lo que es actualmente frente al tema de la presidenta. Y así todo, Dina Boluarte no ha logrado revertir los temas, porque como lo señalaba bien aquí Carlos presente acá en la mesa,
El tema es que hay problemas gravísimos. El tema de la situación económica, han tenido que admitir ya desde el Poder Ejecutivo el tema de la recesión, y una recesión que podría ser muchísimo peor, dicen los entendidos, si no fuera por el proyecto de Quellaveco. O sea, que en realidad quiere decir que la recesión mostrada por los números la siente en el bolsillo el ciudadano mucho más, ¿no? Es como la sensación de frío. Una cosa es lo que marca el termómetro, el termostato, y otra cosa es cómo lo siente la gente, y el tema de la inseguridad ciudadana. Muy bien, Giovanna, quiero pedirle por favor que nos espere unos minutos, tenemos que cumplir con los anunciantes y seguimos dialogando, analizando la situación política, económica y social de nuestro país con Giovanna Peñaflor. Regresamos. Ocho de la mañana con 19 minutos, retomamos ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Carlos González desde Trujillo y Carlos Villarreal aquí en Lima los acompañamos. Continuamos nuestra conversación con Giovanna Peñaflor, analista política y gerenta general además de IMACEN, empresa encuestadora. Estamos analizando diversos aspectos de la coyuntura social, política y económica. Y uno de los aspectos más importantes, ¿no?, y que es, diríamos, una principal necesidad para todos los peruanos es el de la seguridad ciudadana. Giovanna, ¿usted considera que los estados de emergencia hasta el momento han dado resultados? Hoy hemos leído una interesante entrevista en El Comercio al premier Alberto Tarola, quien dice que es muy pronto para hablar de fracaso en seguridad. Los estados de emergencia solamente son por 60 días, pero ¿han tenido éxito o no? Yo creo que lamentablemente las noticias que vemos a diario nos indican que no están teniendo éxitos. En San Juan de Lurigancho, en San Martín de Porres, se han seguido presentando casos, asesinatos, ¿no es cierto?, de personajes incluso importantes y niveles de delincuencia que no están cediendo ante esta medida. Y además viene el otro tema fundamental. No olvidemos que ya en el Perú, en Lima particularmente, se usó este mecanismo en algunas zonas como en el Callao y finalmente no se lograron resultados definitivos. En otros países también hay presidentes. Hace poco ha estado la presidenta Dina Boluarte con el ya casi saliente presidente Guillermo Lasso, y debería haber aprovechado para preguntarle sobre los problemas de seguridad y cómo medidas similares no resultaron tampoco en su país. ¿Piensa entonces que los estados de emergencia han fracasado? Yo pienso que sí, además para empezar porque no son parte de un plan mayor, porque son una medida digamos, de emergencia y tomada también desde ese punto de vista, no como parte de una estrategia real para reducir el tema de la inseguridad. Además, por ejemplo, el tema de la corrupción policial. Creo que ese es un tema que ha debido ya comenzar a enfrentarse desde hace mucho tiempo. Hoy día vemos noticias, ¿no es cierto?, de una mayor de la Policía Nacional del Perú que está involucrada en una banda con otros policías. Lamentablemente, eso no es una noticia excepcional, es algo que se da permanentemente. Y si no se da un cambio estructural en el tema de la policía, si no se toma en cuenta también qué se va a hacer con el serenazgo, por ejemplo, en los distintos distritos, cuáles van a ser las medidas complementarias, y si no se atiende también los problemas relacionados con el narcotráfico, con el tema de la juventud, entonces estamos hablando de curitas, ¿no? Curitas para un problema que Giovanna, es muy grande. Tal vez el problema vaya un poco más allá, ¿no? O la causa del problema, porque nos decía usted, la declaratoria de emergencia no funciona en Distrito de Lima, ni tampoco en Distrito del Norte del país, porque no tenemos un plan, porque no están articulados a un plan mayor. Pero la pregunta es, ¿tenemos realmente un plan mayor para combatir la delincuencia en nuestro país y que se haya sociabilizado y que lo conozcamos? No lo tenemos, ¿no?
Para empezar, tenemos este problema de estructura y que se ha manifestado desde hace mucho tiempo con el continuo recambio de ministros del Interior, por ejemplo, y que si no ha seguido sucediendo es porque finalmente no se ha bajado el tema desde la presión del Congreso por obtener resultados en este tema. Los ministros del Interior antes salían por menos de lo que hoy día enfrentan los ministros del Interior en el país, y entonces es como que la clase política hubiera decidido que tenemos que vivir así, pero la ciudadanía yo creo que no aguanta ese tema. Hay lugares, ¿no es cierto?, en todo el Perú donde finalmente estos extorsionadores son los propios encargados de darle, entre comillas, seguridad frente a otros delincuentes a los ciudadanos. O sea, el Estado está ausente en un tema que es fundamental. No olvidemos que... Y en este escenario, ¿cuál es la responsabilidad del Congreso de la República, Giovanna? Yo creo que la responsabilidad del Congreso de la República es tan grande como el de la propia presidencia, ¿no? Porque finalmente en esta suerte de convivencia pacífica en la que han terminado cayendo el Ejecutivo y el Congreso, donde uno no se dice nada al otro, los ciudadanos han quedado sin representación alguna, y es al Congreso al que le correspondería en este caso presionar al Ejecutivo para que adopte realmente un plan que vaya desde el origen, ¿no es cierto? Que no solamente, obviamente la contención de un decreto de emergencia es importante, pero solamente va a servir en la medida que haya una respuesta para qué hacer desde el día siguiente en que acabe. Ok. Giovanna, le hacía referencia yo a declaraciones del Premier en el diario El Comercio el día de hoy, y él señala que seguirá siendo el escudero de Dina Boluarte. Hay quienes plantean, por ejemplo, un refresco en el gabinete porque hay algunos ministros que estarían ya desgastados, entre comillas. Uno de ellos el Premier, el ministro de Economía por el tema de la recesión, quizás el del Interior, no sé, pero ¿usted qué opina? ¿Debe haber un refresco en el gabinete en estos puestos claves? Yo creo que definitivamente sí es necesario un recambio, pero no solamente un tema de nombre, sino que finalmente la presidenta lograra entender su naturaleza de gobierno de transición. Y si entiende su naturaleza de gobierno de transición, debería ese gabinete representar eso, ¿no es cierto? Representar no su deseo de permanecer hasta el 2026 o de, de continuar, sino de realmente ayudar al país a salir de una crisis política en la que estamos. ¿En qué sectores debería reorientarse el rumbo en el gabinete? Mire, yo realmente creo que estamos como una hoja al viento en todo, ¿no? Pues estamos sin dirección, realmente estamos sin dirección. Estamos con una presidenta y un premier que han estado más preocupados por sus temas personales, las acusaciones del tema de derechos humanos, porque un presidente con ese tipo y un gabinete con ese tipo de presiones no está, ¿no es cierto?, con la mirada puesta en el país. Está en la mirada puesta en qué les va a pasar a ellos, en qué les va a ocurrir. ¿El premier ya cumplió su ciclo? Yo creo que sí. Ahora, definitivamente creo que para la presidenta no es muy fácil prescindir de él, ¿no es cierto? Porque es una presidenta débil, es una presidenta donde, claro, debe sentirse como en ese juego Jenga, ¿no? Donde uno saca una pieza y a ver si el resto se mantiene o sigue en pie. Entonces creo que no es fácil para ella, pero también ella tiene que reconocer que mantener las cosas como están no es una opción. ¿Qué otros ministros cree usted que ya cumplieron su ciclo? Yo creo que en términos generales debiera haber un recambio total, porque el premier que llegue debería ser capaz de traer un equipo, ¿no es cierto?, nuevo, diferente, con objetivos de corto plazo, muy rápidos, porque se necesita una intervención rápida en el país. O sea, todos. Yo creo que sí debería ser, o sea, salvo mejor opinión del que llegue, ¿no es cierto? Pero en general, o sea, si yo le pregunto qué sector
es percibido favorablemente por la gente. O sea, en general, yo creo que la mayoría de ministros desconocidos, incluso el ministro de Economía ha comenzado a hacerse conocido a raíz del tema de que se habla de la recesión, pero antes era como opaco, ¿no es cierto? Muy distante de los ministros de Economía de antaño, que eran casi considerados los reales mandamases en Palacio de Gobierno. Entonces, en general, estamos hablando de figuras de bastante bajo perfil, que no es lo que corresponde para una situación como la que estamos. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces para ver si este recambio realmente ocurre, este necesario recambio ocurre, o la presidenta mantiene a sus ministros y todo sigue igual. Agradecemos a Giovanna Peñaflor, encuestadora y analista política, gerente general de IMASEC. Muchísimas gracias, Giovanna, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. Gracias. 8 de la mañana con 28 minutos, amigos. Nos vamos a ir a la pausa y luego vamos a regresar con su participación. Queremos consultarle, saber qué es lo que usted opina respecto a qué harían usted y su familia si son víctimas de estafas o amenazas. ¿Cuál sería su reacción? Con eso regresamos en Ampliación de Noticias. 8 con 29, actualizamos los titulares de la media hora y volvemos aquí en RPP